Como siempre, un placer recibiros en el canal. En esta ocasión vamos a hablar de una herramienta que ya he venido haciendo referencia a ella, el compás de proporciones. A continuación vamos a comenzar una presentación, como suelo hacer, donde explico la herramienta en líneas generales y después, seguidamente, os explico cómo se puede construir y, por último, cómo se utiliza. Pues, sin más demora, paso a la presentación. El compás de proporciones es una herramienta que nos va a permitir tomar medidas a la vez que generamos unas escalas proporcionales en cuanto a cómo tomemos esa medida. Está formado por dos varillas, pueden ser de madera o pueden ser de metal. La imagen que estáis viendo es un compás de proporciones construido con dos varillas de madera de haya, en las cuales se realizan unos taladros desde el centro a uno de los extremos, en las dos varillas, y tienen que coincidir perfectamente. Eso es muy importante. Eh, con un pasador se sujeta y es lo que nos va a permitir generar la abertura que nos interese y también ir modificando las distintas posibilidades de toma de medidas. Si nosotros nos vamos aproximando al orificio central, vamos a tener unas medidas idénticas, sobre todo cuando llegamos al central total, idénticas entre los dos extremos, con lo cual sería una escala de 1 a 1. Si nosotros vamos modificando, vamos aproximándonos, o mejor dicho, nos vamos alejando de ese punto central, una abertura será mayor y la otra inferior. Si nosotros tomásemos, en este caso, una medida con la abertura de los brazos, vamos a llamarle mayores, esa medida, ese segmento que midiésemos, eh, lo que haría es reducirse con la abertura inferior. O sea, que estamos rebajando la escala. Si lo hiciésemos al contrario, tomando las medidas con los dos extremos de los brazos esos inferiores, pues lo que estamos haciendo es ampliar. De todas formas, os lo voy a explicar en el vídeo y lo vais a ver con más sencillez, igual que os voy a explicar cómo se construye, porque como os he dicho con anterioridad, es más fácil visualizarlo en el vídeo que las explicaciones que yo pueda dar en una imagen fija. Eh, También se puede hacer con unas varillas de aluminio. Yo personalmente el compás de proporciones que utilizo o los compases de proporciones que utilizo son de aluminio, en concreto unas varillas de aluminio anodizado. Es muy fácil conseguirlo y son muy baratas. Incluso hacerse este tipo de compases es también muy sencillo. Luego lo voy a explicar en el vídeo más detenidamente, pero os adelanto, es coger esas dos varillas, unirlas, o sea, ponerlas unas sobre otras, superponerlas, sujetarlas muy bien con una cinta adhesiva para que no se muevan en el momento que se hacen los taladros, para que los taladros queden perfectos. Si se hace una columna de taladro, pues mejor. Si no lo tenéis, pues hombre, podéis recurrir, o no sois muy habilidosos, podéis recurrir a un taller de carpintería de aluminio que os lo hagan y seguramente no van a cobrar nada o muy poco. Una vez hechos los taladros, lo que hay que hacer es sujetarlo con el pasador, o antes, mejor dicho, de sujetarlo con el pasador, pues trabajar, tallar los extremos de las varillas para que sean unas puntas agudas que nos permitan tomar las medidas con bastante exactitud. También es aconsejable, yo lo que hago es pintar las puntas con un color acrílico, una pintura acrílica o cualquiera, con un color que sea muy potente, puede ser un color de estos tipo eh, que llamáis fosforito, que sea violento, un naranja, cualquier color de esos va muy bien. De esa manera, pues no se mimetizan las puntas, que son muy agudas, con lo que estemos tomando las medidas y nos va a facilitar toda la labor. Eh, También lo podéis utilizar, y yo muchas veces, la mayoría, lo utilizo directamente, extendiendo bien el brazo. De hecho, me vais a ver pintando a continuación en unas imágenes en
en un cuadro donde estoy tomando medidas con este tipo de compás. También os decía, aparte de tomarlo directamente solo con el compás, se puede combinar con el soporte de apoyo que antes os he explicado y que tanto se puede utilizar este tipo de compás de proporciones como se puede utilizar un compás convencional. En esta imagen podéis ver cómo extiendo el brazo con la abertura que me interesaba para la medición que estaba tomando del natural y la iba pasando al cuadro o lo iba comparando con el cuadro. En este caso, a mano alzada, estoy manteniendo o estoy generando la comparación entre ambas. No estoy trazando en el cuadro. Unas veces trazamos y otras veces simplemente hacemos comparaciones. Es importante siempre que usemos esta serie de herramientas y otras que vais a ver a continuación, como son la ventana con cuadrícula, que siempre las distancias se mantengan lo más exactas posibles, porque si no hay modificaciones y unos errores que pueden ser muy importantes en la toma de mediciones. Por lo tanto, el brazo siempre tiene que estar perfectamente extendido para mantener la distancia. Por eso, esa herramienta que os he mostrado con la varilla de madera para apoyar el compás. Y además hacer unas marcas, mantenernos siempre en la misma posición con respecto al modelo. Veis cómo en esta imagen he dibujado sobre el suelo la posición de los pies para mantener siempre la misma posición. Eso es importantísimo, porque si no, insisto, va a haber unas aberraciones en las tomas de mediciones que después se van a generar deformaciones que os van a confundir y os van a tener que estar obligando a corregir el dibujo constantemente. Ya sabemos que mantener absolutamente fija las medidas siempre es prácticamente imposible, pero con un poquito de experiencia se consigue controlar la situación bastante bien. En cualquier caso, siempre es dibujo, dibujo, dibujo y dibujo, mucho dibujo, eso es fundamental, y mucho pintar y dibujar del natural. Eso es lo que nos va a dar la habilidad suficiente como para hacer este tipo de trabajos. En la presentación ya os he dado alguna pista de cómo se construye esta herramienta. Es una herramienta muy simple y tremendamente útil, sobre todo para trabajar de natural. Pero en este caso no solamente para trabajar de natural, también nos sirve si queremos pasar un dibujo o si estoy trabajando una fotografía, pues la imagen de la fotografía o del dibujo, pues al formato que queramos, o bien de forma directa por las distintas aberturas de los compases, o bien ya estableciendo una escala multiplicando cada uno de esos segmentos por la escala que queramos. Lo vamos a ir viendo, pero primero vamos a ver cómo se construye. En realidad son dos varillas, pueden ser de madera, como en este caso, o bien aluminio, también puede ser metacrilato. Aquí no tengo ninguno de metacrilato, pero yo personalmente lo aconsejo, y yo los que utilizo son fundamentalmente los de aluminio. Son los más resistentes, los más fáciles de limpiar. También he usado, y de hecho me vais a ver en uno de los cuadros como estoy utilizando el de madera. En este caso es madera de haya, que es la que yo os aconsejo. Bien, está constituido, como digo, sea de madera, sea de metal, en este caso aluminio, por dos varillas que deben ser planas, y esas varillas se cortan, más o menos tienen que tener un ancho como veis aquí, puede ser aproximadamente pues unos 2 centímetros, eso es suficiente, puede ser menos, tampoco eso es muy importante. Y en cuanto a la longitud puede variar, podemos tener compases de distintas longitudes, eso nos va a dar más radio de acción a la hora de poder trabajar con él. Bien, lo importante es las dos varillas del mismo tamaño, y generar unos taladros. Esos taladros van a partir del centro de la varilla. Nosotros establecemos un eje, aquí quizás se marca un poquito el eje que yo marqué con el lápiz al hacerlo, y en ese eje, y a partir del centro, se establece otro eje de simetría entre los dos extremos, de manera absolutamente equidistantes se hacen unos taladros. Para ello, lo mejor es
sujetar las dos varillas con una cinta adhesiva bien fuerte, que no se mueva. Si disponéis de una columna y un taladro, una taladradora profesional, pues fenomenal. Si no, esto os lo pueden hacer en un taller. Quizás quien no sea muy habilidoso puede recurrir directamente a un taller de aluminio, de los que trabajan en aluminio para ventanas, todas esas cosas. Allí os venden las varillas, que eso es muy barato, seguramente ni os lo cobran, y después le pedís que os hagan los taladros, y ellos tienen máquina también para hacer estos ángulos, porque si no tenéis la máquina tendréis que hacerlo bien con una sierra de corte de metal, o bien tendréis que hacerlo a base de la lima, y eso es muy, muy laborioso. En este caso están cortadas en taller con la máquina adecuada. Debe ser un ángulo agudo, no importa cuál sean los grados que pueda tener, que sea agudo, porque eso nos va a permitir trabajar con más facilidad, que haya más fidelidad a la hora de ir tomando las proporciones. Y después que termine en una punta que sea también una punta muy bien afilada, muy aguda. Y como veis, ya lo decía en la presentación, pero está pintado, yo aquí lo pinto con un color, da igual que sea, yo he puesto porque si no, el color del aluminio tiende a mimetizarse, sobre todo dentro de un modelo del natural, si hay grises. Entonces, de esta forma me permite visualizar las medidas perfectamente. Lo pongo en los dos extremos, porque no sé cuándo voy a tomar la medida del natural, si va a ser para reducir la medida que estoy tomando o va a ser para ampliar. Entonces usaré un extremo u otro. Bien, una vez que ya tenemos hechos los taladros, que deben ser siempre del centro a uno de los extremos, dejando un margen razonable. O también se podría hacer, como en este otro compás de proporciones, de extremo a extremo, pero siempre, eso sí, es importantísimo que sean tremendamente equidistantes. En este caso, tengo puesto el pasador, porque algo nos decía, esos taladros que se han realizado, se sujetan, o hacen que se sujeten los dos brazos del compás de proporciones mediante un pasador de estas características que veis. Si ponemos una gomita, como la que hay aquí, con la arandela, pues eso va a hacer que se sujete mejor a la hora de tomar las medidas. Entonces, tenemos las dos opciones, como os comento. Si nosotros el pasador lo ponemos en el centro, como es este caso, esta medida será exactamente igual a esta. Será una escala idéntica. Lo normal es que juguemos con distintas escalas. Según vayamos desplazando, como veis aquí, en este caso lo he desplazado a uno de los extremos, la medida que tomemos aquí será absolutamente proporcional a esta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando estamos trabajando del natural, lo primero es establecer la escala, la proporción. Establecemos mediante un segmento que vamos a tomar como módulo, y ese módulo vamos a ir repitiéndolo en todo el trabajo, en todo el cuadro. Iremos tomando, entonces esta apertura no se va a modificar ya en todo el proceso de trabajo, iremos tomando las medidas, y lo que queremos es reducir, pues vamos tomando las medidas con los brazos mayores, con la apertura mayor. Si lo que queremos es lo contrario, es reducir, pues lo hacemos a la inversa. Bien, poco más yo creo que hay que decir. Ahora lo veréis sobre la explicación que os voy a dar de una manera más práctica, pero va a ser básicamente esto, porque no tiene mayor misterio. Entonces, insisto, si trabajamos del natural, podemos tomar las medidas o bien con esta abertura o bien con esta, según que queramos. Si tomamos con esta, reducimos. Si tomamos con esta, ampliamos. Y modificamos las escalas según vayamos desplazando el pasador este compás también se puede combinar perfectamente con la herramienta que ya conocéis, que es la de apoyo para la toma de medidas del natural. Os recuerdo que esta solamente servía para trabajar del natural exclusivamente, y este nos sirve tanto para pasar un dibujo, una fotografía, todos los contornos o los datos que queramos de la fotografía al soporte que vayamos a utilizar, y si lo combinamos con el apoyo, que yo lo aconsejo casi mejor que el compás normal. ¿Por qué?
porque al ser absolutamente plano, pues las medidas las podemos tomar mucho mejor, ¿eh? No se nos va a mover tanto como si usásemos un compás normal, ¿eh? Pues bueno, básicamente estos son los datos que os quería dar en cuanto a cómo hay que construirlo. Si sois un poquito habilidosos, si tenéis en casa la herramienta, pues lo podéis hacer. Si no, pues insisto, en un taller de aluminio seguramente lo van a hacer por muy poco precio. En el mercado también venden algunos de plástico, yo he mirado en internet y los hay, pero no sé, veo mucho más sólido uno de estos y además que lo podéis hacer a vuestro gusto. Podéis tener de varias medidas, pero vamos, yo generalmente trabajo con estos dos, aunque tengo alguno más, pero con los que suelo trabajar. Pues en cuanto a lo que es la construcción, pues nada más. Vamos a pasar a la explicación de cómo se utiliza de forma práctica, aunque va a ser muy, muy breve porque muchas de las cosas ya os las he comentado y tampoco quiero cansaros. Paso a explicaros cómo se utiliza. En este caso voy a utilizar este compás de proporciones, que es el que yo más suelo utilizar, que es el de las varillas absolutamente planas, y ya he desplazado, es un ejemplo, lo he puesto en este punto como lo podía haber puesto en cualquier otro, lo he puesto en este punto para que veáis la reducción y la ampliación al tomar las medidas. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar en el cuadro y quiero ir tomando unas medidas, que yo en el modelo, por poneros un ejemplo, si yo estos frisos que yo suelo hacer, esto va a ser para un cuadro y ya veréis también probablemente el proceso, yo voy dibujando pues en los distintos elementos arquitectónicos, en las distintas baldas de ese friso o de ese muro, pues yo para ir tomando estas medidas, de natural, como en este caso evidentemente estaría reduciendo, no es exactamente la de este cuadro, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo tomaría la medida del natural, si lo que quiero es ampliar, pues con la abertura mínima, y esa abertura la llevaría a donde correspondiese, o al contrario, lo normal es que si estamos trabajando en el paisaje, lo que hagamos sea reducir. En ese caso, tomaríamos las medidas con la abertura mayor y sabemos que siempre hay una proporcionalidad entre ambas aberturas. Son proporcionales, establecida la escala que hayamos elegido. Por eso es importante establecer primero una escala. Hacemos un cálculo en el cuadro para que después de tomar las medidas no se nos hagan esas mediciones en lo que es el cuadro. Por eso es importante que lo ajustéis. Como veis es fácil. En el caso de que estemos trabajando en natural. En el caso del natural, para fijar las medidas, ya os he comentado que es importante, por una parte, marcar la posición de los pies, el caballete y también mantener siempre la distancia al ojo lo más exacta posible. Ahí es donde entra en juego la herramienta que ya conocéis, que es el apoyo para las mediciones. Ya os comentaba cuando estaba hablando de cómo construirlo, la importancia de que esto sea plano, porque se ajusta perfectamente, no se nos va a mover a la hora de tomar las medidas. Entonces yo puedo ir tomando, ya sabéis que puede usarse cualquier ojo, yo personalmente utilizo el derecho normalmente y vamos tomando las medidas. Tomamos la medida, vamos y así sucesivamente. Esto en el caso de que trabajemos del natural. Si nosotros queremos trabajar, pues imaginaos que tenéis un dibujo que queréis ampliar. En ese caso, dibujo pequeño. Nosotros lo que haríamos es, dentro de ese dibujo, estableceríamos unos ejes o unas cuadrículas donde tuviésemos unos puntos de referencia. Esos puntos de referencia son los que vamos a tomar, como hemos dicho, que vamos a ampliarle, los tomamos con la abertura pequeña. Previamente hemos elegido la escala que nos interesa, desplazando el pasador al punto que nos interese. Si nos movemos dentro de estos puntos, sin problemas, pero puede darse la circunstancia de que queramos ampliarlo a un tamaño mucho mayor y ya no nos de esto, necesitaríamos un compás enorme. Entonces, en ese caso, pues lo tenemos fácil, vamos al máximo posible y luego vamos multiplicando por el número que corresponda, estableciendo la escala que corresponda. Pero, en definitiva, nos va a aligerar bastante todo lo que son la toma de mediciones. Que nosotros lo que queremos es justo lo contrario,
reducirlo. Imaginaos que tenéis un dibujo grande y que, bueno, o habéis hecho un cuadro y que os apetece hacer una versión pequeña. Pues lo que hacemos es lo mismo, pero tomando las medidas con los brazos mayores, con la abertura mayor, sabiendo que cada medida que tomemos con esta distancia será la equivalente, la proporcional con esta otra. Estaremos reduciendo la escala. Como veis, es muy sencillo. Con un poquito de práctica, al principio es un poco engorroso, pero con un poco de práctica no vais a tener problema. Yo creo que con esto es suficiente. Si tenéis alguna duda, podéis consultarme. Yo sé que hay vídeos y hay quien lo complica todo esto mucho, pero es muy simple. A mí me gusta siempre ir a lo más directo, a lo más fácil. Mira, todo lo que sea complicado se acaba olvidando. Esto es tan sencillo como dos varillas, una abertura y sabiendo que entre esas dos aberturas hay una proporcionalidad. Entonces, pues os invito a que lo probéis. Como todas estas herramientas, quien no lo necesite, pues no lo utiliza y ya está. Ojo, las herramientas no coartan. Hay quien me decía, no, es que claro, a mí qué me importa que el tronco de un árbol sea más grueso o menos grueso cuando pinto. Bueno, pero hay quien sí que le interesa que se ajusten bastante las medidas porque su forma de ver la pintura y de interpretar la realidad quiere ser muy fiel al modelo. Pues estas son herramientas que ayudan. Esta herramienta, además, como os digo, no solamente sirve para trabajar en natural, lo que os he dicho de la fotografía o lo que os he dicho de un dibujo, pero imaginaros que dentro de un cuadro, y un cuadro que no sea figurativo, puede ser una abstracción geométrica, puede ser lo que sea, pero nos va a ayudar bastante a ir trasladando medidas de forma proporcional y de una manera muy, muy sencilla. Entonces, siempre hay que buscar la simplicidad y ver si esa herramienta pues nos interesa y si la podemos utilizar dentro de nuestra obra o no. Todo lo demás pues no tiene sentido. Eso pasa como las teorías de color. Hay quien complica muchísimo todas las teorías de color. Cuando hablemos de ello ya veréis, os explicaré una muy sencillita que no se olvida nunca y es muy básica. A veces las cosas de perogrullo, las cosas esas simplonas son las más eficaces. Y yo siempre en mis clases a mis alumnos les he dicho que hay que buscar la ley del mínimo esfuerzo, pero bien entendida, evidentemente, no la del vago, sino bien entendida para ser muy, muy, muy prácticos a la hora de pintar y facilitar todo el proceso. Porque todo lo que sea facilitar el proceso técnico, el proceso de construcción dentro de la obra, va a ser dar mayor fluidez a lo que es la idea. Pero de eso también iremos hablando en lo sucesivo. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficientemente explicada esta herramienta y os emplazo al próximo vídeo. Ya nos van quedando pocos para terminar con lo que es el dibujo subyacente y empezar ya con otros materiales más directamente relacionados con el cuadro, aunque todo va evidentemente relacionado. No quiero cansar más y como siempre os invito a quien no se haya suscrito que se suscriba para recibir la información puntual y sobre todo que me pueda hacer consultas a pie del vídeo que esté publicando. Venga, pues os espero en el próximo vídeo. Adiós.